Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Salmo para Yom Shabbat. Shabbat Shalom a todos en este día, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a lo que es la transmisión de esta parashá semanal. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé, Ricardo Mujica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. En este día de Shabbat, en el cual pues tenemos una oportunidad nueva para así estudiar este precioso manjar semanal del estudio de la Torá. Después de haber recibido Shabbat, el día más especial de la semana, ahora nos disponemos a recibir ese manjar. Hoy es viernes y contamos a 2 semanas y 6 días del Omer. Hoy estamos a 16 de abril y tenemos 20 días del Omer. Así que vamos rumbo a Shavuot. Mañana vamos a estar realizando el servicio vía Zoom. Y no va a ser tan largo como estamos nosotros acostumbrados, porque dado que tenemos que salir el domingo, tengo que ir a la comunidad para organizar unas cuantas cosas. Entonces vamos a estar desglosando la Haftará, vamos a leer las Aliyá y vamos a hacer un resumen. Pese a que en esta semana hay 2 parashá, pero no vamos a poder desglosarla porque definitivamente no tenemos tiempo. Agradecerle a todos ustedes su sintonía cada día y bendiciendo a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad que nos da de siempre estar conectados en lo que es este programa a través de este canal. En este día tenemos la introducción de la parashá Aharei Mo y la parashá Kedoshim. Aharei Mo, que significa después de la muerte, y Kedoshim, que significa apartados, separados, santos. Ahí está lo que es el banner de esta parashá, y usted tiene que quedarse ahí para que usted pueda aprender lo que nos tiene la escritura en este día. A veces cuando el tema de la parashá no es definido, es decir, no se termina. Por eso es que
muchas veces se relaciona, para concluir el tema, se toma otra. También cuando el año suele tener una semana añadida, entonces también ahí se le añaden las parashá. El tema es que sea que usted la estudie por separado, como la estudie junta, tiene que sacarle el mensaje a cada una de esas parashá. Vamos a ver la composición que tienen esas parashá para que usted pueda tener en su casa ahí lo que es las aliyá. Mire, la parashá Ahareimó, después de la muerte, se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 16 hasta el capítulo 18, verso 30. Ahí están las aliyá, la aliyá número 1 hasta la aliyá número 7. Está la haftará y están los escritos apostólicos. La parashá Kedoshim, que significa apartado, ahí está la porción capítulo 19 y 20. Es decir, que la parashá Ahareimó tiene 2 capítulos y la parashá Kedoshim tiene 2 capítulos. A veces hay parashá que tienen ella sola 3 y 4 capítulos, pero eso es dependiendo. Por ejemplo, la parashá Bereshit es una parashá que tiene 6 capítulos. 6 capítulos tiene la parashá Bereshit, porque es una parashá bastante extensa. Y también la parashá 24 tiene unos cuantos capítulos también. La parashá 34, la parashá 44. Y casi siempre las parashá que inician con los inicios con los libros tienen uno que otros capítulos. Entonces, en esta parashá vamos a ver varias cosas que se desencadenaron en ese tiempo. Mire, antes quiero explicarle algo, el por qué se estudia la parashá semanal. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué todos los años celebramos las parashá con los mismos temas y estudiamos lo mismo? Mire, lo que sucede es lo siguiente. Todo lo que el Eterno quiso que nosotros conociésemos de todo lo que pasó desde el Gan Edén hasta la destrucción de los Beit Hamikdash, toda esa documentación es lo que recorre las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras comprende la historia de la relación del Eterno con la humanidad y luego la selección de su pueblo. Eso está basado en ese contexto histórico. Hay cosas de esas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, eso es similar a lo que cada país enseña tocante a su historia. Los maestros de sociales, por ejemplo, un maestro de social que tiene a su cargo las enseñanzas de la identidad, de la identidad cultural, la formación de la identidad cultural de los niños de su país, un maestro de sociales no puede alterar la historia. O sea, yo no puedo decir que la independencia no se proclamó el 6 de noviembre. Yo no puedo decir que el 27 de febrero de 1844 no se lanzó el trabucazo, porque yo no puedo cambiar eso. Y precisamente de eso se basa la historia, de acontecimientos, hechos y eventos que quedaron asentados como precedentes para dejárselo como legado a la siguiente generación y que la generación conozca esos eventos que son de importancia para su vida y de esa forma pueda darle continuidad
a lo que es el perfil o esas cosas que tienen que ver con el contexto de la nacionalidad. Esas cosas no se pueden cambiar. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer como historiador? Yo puedo estudiar otras aristas de esos eventos. Yo puedo analizar, obviamente, basado dentro del contexto histórico, con la documentación que yo tenga, con unas fuentes bien fidedignas. Yo puedo analizar otros aspectos. Yo puedo ver otros elementos. Yo puedo tocar otros aspectos, pero yo no puedo nunca cambiar la historia. Yo puedo reescribir la historia, pero yo no puedo cambiar la historia. Porque dice la escritura, dice un adagio, que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Yo no puedo bajo ningún concepto cambiar eso. Ahora, yo puedo como historiador, por ejemplo, que yo hago una maestría, vamos a hacer una maestría en historia. ¿Y qué es lo que yo voy a estudiar ahí? Además de todo lo que me han dado de la formación de la República Dominicana desde los primeros inicios, ahí no me van a mí a enseñar de lo que ya yo aprendí en la universidad. Porque ya yo sé todo lo que pasó hasta desde el origen de la isla, de los grupos humanos, de los vanguaroides, solanoides, los INERI. No me van a enseñar eso porque ya eso me lo enseñaron en la universidad. Y bien que me lo enseñaron en la universidad. ¿Qué otras cosas yo supongo que me van a enseñar ahí en esa maestría? Otros aspectos relacionados a la misma historia, pero que no han sido tocados. Pero ningún maestro ahora en la maestría me va a venir a cambiar y a decir, no, él me puede dar otras ópticas. Porque por eso todas las cosas tienen varias ópticas. Pero yo no puedo cambiar eso. Todos los pueblos, todas las naciones del mundo tienen asentado en su contexto histórico todo lo que concierne a su formación como nación, como nacionalidad, todo eso. Eso está avalado en lo que es la historia. Cuando nosotros buscamos los personajes que se desarrollaron, los héroes de nuestra nación, la gente que murió para libertar la nación, los creadores de la independencia, que cuando hablamos de Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, de la filantrópica, cuando hablamos de todo eso, eso está, y cuando vamos allí al Panteón Nacional y vemos ahí todo eso, o cuando vamos ahí en donde están los restos de los héroes, todo eso se basa en la documentación. Eso es lo que se llama acervo cultural. Y todos los años, todos los libros, por más editores que hagan, no me pueden venir a cambiar a mí que el Trabucazo no pasó el 27 de febrero. Y que no fue Ramón Matías Mella. No me pueden venir a decir eso. Y en cualquier país no pueden venir un historiador moderno a cambiar ni las fechas, ni los acontecimientos. Ellos pueden dar otra óptica de eso. Ellos pueden enfocarse en otros elementos, pero no pueden cambiar eso. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. El libro que recorre todos los hechos que acontecieron desde Abraham hasta la destrucción de los dos templos, hasta lo que fue la expulsión de los judíos de su tierra, eso está basado ahí en la Escritura. ¿Hasta dónde está? ¿Qué es lo que abarca la Escritura? La Escritura, todas las Biblias abarcan
un aspecto que tiene rango desde la creación del hombre hasta la visión de Johanán en la isla de Pasmo. Pero después que Johanán murió, han pasado muchas cosas en Israel que no han sido documentadas en la escritura, ni se tienen tampoco como escritura sagrada. Y después de eso hay otros elementos que han estado sucediendo en Israel que usted no lo va a encontrar aquí en la Biblia. Pero las cosas más importantes que el Eterno quiso que el pueblo de Israel conociera está documentado aquí en lo que se conoce como las Escrituras Sagradas. Y cuando usted toma una Biblia sin importar la traducción, usted va a encontrar que todo lo que está ahí se relaciona a Israel. Y todo lo que tiene que ver con la humanidad está asentado ahí, en ese libro sagrado. Ninguna otra religión tiene un libro sagrado. Ni los romanos tienen un libro sagrado, ni tampoco las otras culturas tienen un libro sagrado. El único libro sagrado que se tiene, que se ha universalizado, es la escritura hebrea. Eso usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Usted conoce muchas culturas en el mundo. Muchas culturas en el mundo usted conoce. La cultura griega no tiene un libro sagrado. Si usted quiere estudiar la cultura griega, usted tiene que estudiar la historia de los griegos. Ahora, ¿en dónde usted va a encontrar la historia del pueblo de Israel? Aquí. Por eso es que es descabellado que muchos traten de sacar a Israel de aquí, porque Israel, este es el canon histórico de Israel. Entonces, cuando nosotros estudiamos las parashá, estamos estudiando semanalmente esos elementos, esos sucesos que se desarrollaron. Y nosotros no podemos cambiar esos elementos, pero sí podemos cada semana analizar ciertos tópicos de lo que sucedió para nosotros aprender de eso y nosotros sacar una enseñanza para nosotros. Eso es lo que sucede con el estudio de la Escritura. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Además de tener la Torá, tiene la Torá oral, tiene la Mishnah, la Gemara, que todo eso son estudios de los propios sabios de Israel que entonces lo combinan con la Torá escrita. Y ese es el legado universal de los judíos, eso es lo que los judíos estudian. Mientras nosotros estudiamos en una universidad historia, geografía, antropología, todo eso, ellos estudian eso, porque ese libro de ellos es que habla. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar ese libro, no podemos pretender que vamos a encontrar otra cosa que no sea relacionada al pueblo de Israel. Y esa es la razón por la que la gente tiene que entender que por eso es que las parashá hace más de 3.500 años que tienen su título. Y no se pueden cambiar esos títulos. No se pueden cambiar esas porciones. Pero sí, cada generación de turno puede analizar otros tópicos en base a los conocimientos que hay ahí, en base a los conocimientos. Porque nosotros aquí cuando vamos a hablar acerca de un texto histórico, aquí nosotros citamos a Casat, a Roberto Casat. Tenemos que estudiar los libros de Roberto Casat porque Roberto Casat es un erudito histórico. Pero si nosotros vamos a estudiar la óptica, la historia más profunda del pueblo de Israel, tenemos que ir a consultar a los sabios, porque ¿a dónde nosotros vamos a ir a consultar?
Ningún teólogo, ningún exégeta, ningún sabio de eso, filósofo occidental, puede saber más que los sabios de Israel. Y esa es la razón por la cual nosotros no podemos bajo ningún concepto cambiar nada de lo que está ahí. Nosotros lo que podemos cambiar es la manera de nosotros analizar las cosas que sucedieron. Y por eso es que cada generación tiene que estudiar eso y tiene que tomar la parte que le corresponde y aplicársela a su vida, pero nosotros no podemos cambiar eso, que eso fue lo que hicieron los traductores al cambiar, al traducir este texto, que con la excusa de que se va a enviar a personas que no tienen mucho conocimiento, trataron de simplificar todo esto y de ahí fue donde salió lo que se conoce como una Biblia. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, esa es la razón por la cual uno nunca puede cambiar esos temas de esas parashá. Son 54 parashá. Y yo no puedo cambiar los temas de esas 54 parashá. Por eso todos los años nosotros tenemos que repetir los mismos temas. ¿Y qué? Y tenemos que utilizar desde otra óptica. Pero nosotros no podemos estar inventando con eso. Entonces, en esta semana que tenemos dos parashá, dos porciones. La parashá Aharei Mo, que significa después de la muerte. Ahí hay varios elementos que trata la parashá. Dentro de ello habla de lo que son las ceremonias y lo que tiene que ver con el sacrificio de Yom Kippur. Eso es lo que dentro de un aspecto eso habla. Habla de lo que es la ofrenda de un chivo expiatorio para expiar nuestros pecados, en la que un chivo es lanzado por un barranco en el día de la expiación, cargando en su espalda los pecados de todo el pueblo. De eso se trata. En primer lugar, me quiero enfocar ahí porque esta es la introducción. Maimónides, mira el que yo cito, Maimónides. Si yo estuviera estudiando la historia de los primeros grupos humanos, yo dijera, porque según Casat, en su libro tal, dice tal y tal cosa, pero yo no estoy estudiando la historia, yo estoy la historia de mi país, yo estoy estudiando la historia que pasó en el desierto después de la muerte de los hijos de Aarón. Por eso cito, Maimónides nos dice que el chivo expiatorio tiene la capacidad de expiar por todos los pecados de la Torá, ya sean ligeros o graves, sin importar si la transgresión fue hecha de forma intencional o no, e independientemente de que si la persona tiene conciencia del pecado o no. Cita Maimónides, Leyes del Arrepentimiento, a capítulo 1, verso 2. El Midrash, que es otro fundamento, otra fuente, el Midrash, que es otra fuente, que los Midrash vienen del tercer nivel de interpretación, que se llama Drash. Ahí es donde viene el Midrash, que son opiniones recogidas en esta misma óptica. Dice que el chivo expiatorio, llamado Sair en hebreo, hace referencia a Esaú, como está escrito. Pero mi hermano Esaú es un hombre velludo, que se escribe Soir en hebreo, como dice Génesis capítulo 27, verso 11. La palabra del hebreo Sair, chivo, y Soir, velludo, se describe igual. O sea que dice Maimónides que el chivo expiatorio, el de Yom Kippur, tiene la capacidad de expiar todos los pecados del pueblo. Sin embargo, dice el Midrash que ese chivo expiatorio también representaba a Esaú.
también está escrito, el chivo cargará sobre sí todas sus iniquidades. Esa palabra se dice en hebreo, abonotán, en hebreo. La palabra abonotán puede ser dividida en palabra abonot y luego tam, lo cual significa las iniquidades del inocente. Esta es una referencia a Jacob, sobre quien está escrito, Jacob era un hombre íntegro. Tam, Génesis 25, 27. Y la palabra tam en hebreo significa íntegro, inocente. Cito Bereshit Rabá, un tratado que se llama Bereshit Rabá, capítulo 65, verso 15. El chivo expiatorio representa a Esaú y el Midrash sugiere que esto se explica cómo funciona. Los pecados que comete Israel son de alguna forma rastreables hasta Jacob, ya que todos somos sus descendientes. Los pecados de Jacob son de alguna forma culpa de Esaú y por lo tanto hace sentido que el chivo que representa a Esaú cargue con los pecados de Israel. Usted entiende ahora la razón por la cual dice la Escritura que el mayor servirá al menor. Y por qué la naturaleza de Esaú fue diferente a la naturaleza de Jacob. Cuando Raquel estaba embarazada, Raquel pasaba por un sitio en donde estaban estudiando la Torá y Jacob como que se quería salir del vientre. Raquel pasaba por un sitio en donde no se estaba estudiando la Torá, sino que se estaba en bacanales. Y Esaú como que se quería salir del vientre. Entonces, todos muchachos tenían destinos diferentes, naturalezas diferentes, aunque eran hijos de un mismo padre. ¿Y de cuál padre? ¿De cuál padre? Uno de los hombres que no registra la historia en ningún lugar, de que nunca cometió básicamente ningún error, que fue Yisá. Yisá nunca se conoce de que él cometió ningún error. Aunque yo sé que a lo mejor sí lo cometió. Entonces, hay que, aquí la parashá nos dice algo interesante. Dilucidar estos dos contextos aparentemente extraños, concerniente a lo que son los chivos expiatorios humanos. La parashá de esta semana comienza con un incidente que involucra la muerte, el cual alude al concepto del chivo expiatorio. Hashem habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes llevaron una ofrenda no autorizada al Eterno y murieron, como dice Levítico capítulo 16, verso 1. Como vemos en la parashá Shemení, los hijos de Aarón fueron consumidos por un fuego cuando ingresaron a lo que es el Santo Santuorum sin autorización e intentaron ofrecer una ofrenda de incienso, como ya usted lo sabe en la parashá pasada. Moshe le ofreció a Aarón las siguientes palabras de consuelo. De esto habló Elohim diciendo, yo seré santificado a través de los que están más cerca de mí. Así seré honrado ante todo el pueblo. Y Aarón se quedó en silencio, dice el libro de Levítico capítulo 10, verso 3. Entonces, como yo decía en esa parashá, estos muchachos que cometieron el error, pero a su vez también el Eterno, ese sacrificio que ellos hicieron, que no era adecuado para él, de igual manera el Eterno lo tomó como una expiación por todo el pueblo. Así es, como usted me escucha. Otros tratados interpretan el significado de este versículo con la ayuda de un Midrash. Moshe le dijo a Aarón, Aarón, hermano mío, yo sabía que el templo sería santificado por medio de alguien muy santo y cercano al Eterno. Y yo creía que sería por medio tuyo o mío. Pero ahora veo que ellos, Nadab y Abiú, son más grandiosos que nosotros, ya que fueron seleccionados, como dice el tratado de Sebajín 115b. Es decir, que de cierta manera,
el atrevimiento, las cosas malas que hicieron estos muchachos, el Eterno entonces lo utilizó para el propio bien de todo el pueblo, y eso se vio como un sacrificio de estos muchachos por expiación de todo el pueblo. Eso es lo que interpreta el Midrash. Entonces Moshe consoló a Aarón y le dijo que la muerte de sus dos hijos era necesaria para santificar el Beit Hamikdash. Aparentemente, los dos hijos de las dos personas más apartadas, más santas, debían morir para que el lugar sagrado fuera santificado de forma apropiada. Moshe pensó que él y Aarón serían seleccionados, por lo que se sorprendió cuando en lugar de esos fueron elegidos los hijos de Aarón. Por lo tanto, Nadab y Abiú eran de cierto sentido chivos expiatorios. Sus muertes fueron requeridas para que el templo pudiera ser inaugurado para el resto de todos nosotros. Yo estoy hablando dentro de un contexto judío. Entonces el papel de Yeshua sigue teniendo más evidencia cada día. Usted ve la óptica que yo puedo darle a esta para allá. Entonces, ¿es válido el sacrificio de Yeshua por toda la humanidad? Nadie puede aludir que Yeshua no murió por la humanidad, porque en cierta manera el chivo expiatorio que purgó todos los pecados de la humanidad fue Yeshua. Por eso es que Yeshua en Yom Kippur es presentado como nuestro corbán, como nuestro sacrificio. Y eso se ve en un elemento que se desencadenó en eso. Cuando buscaron a Barrabás y lo pusieron al lado de Yeshua, el pueblo eligió a Barrabás en vez de Yeshua. Y con esto, Barrabás fue suelto, como fue suelto el chivo, y Yeshua fue sacrificado, pero en sí, Barrabás de igual manera, no se conoce lo que pasó más con Barrabás, porque Barrabás representa precisamente ese chivo que fue expulsado, mientras el sacrificado representó a Yeshua. Eso es lo que sucede en Yom Kippur. A pesar de que el hecho de no haber ofrecido un incienso no autorizado aparece explícitamente como la razón de la muerte, y algunos tratados sugieren que no fue la razón más profunda. Si bien Nadab y Abiú no habían muerto si no hubieran hecho algo malo, el castigo tomó en cuenta un factor secundario. Aún había algo que faltaba en el templo y sus muertes fueron necesarias para proveer ese factor que faltaba. El atrevimiento de estos muchachos fue convertido en una bendición para todo el pueblo. De ahí nosotros podemos decir que de todas las cosas malas que vienen a nuestra vida, el Eterno siempre saca algo bueno para beneficio de nosotros mismos. ¿Cómo pueden las muertes de personas hacer eso? ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Acaso la Torá no aborrece la idea de sacrificios humanos? El chivo expiatorio es una parte integral del concepto de expiación, y para comprenderlo mejor debemos de entender primero qué es la expiación. Ahora bien, la expiación es la conclusión de un largo proceso que comienza con el teshuvá. Por lo tanto, para entender la expiación, debemos primero entender el concepto de la teshuvá. Ahora usted va a poner su mente, cuando usted escuche que yo hablo acerca de la teshuvá, que quiere decir arrepentimientos, se interpreta como arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, sino devolverse al diseño original que el Eterno quiere. Vaya pensando en los eventos que suscitaron con el nacimiento de Yohanan Haltevilá, o Yohanan el Bautista, y luego con Yeshua. La teshuvá es un proceso. La expiación depende de la teshuvá.
Y la Teshuvá tiene determinadas reglas definidas. Al principio de la ley del arrepentimiento, que usted se acuerda que estuvimos hablando en bendición matutina, Tefilá y Teshuvá, ahí hay un tratado que habla de eso, explica que el arrepentimiento requiere confesión y esa confesión tiene 3 elementos. Número 1, admitir que se ha cometido un pecado. O sea, la persona tiene que admitir, y cuando dice que tiene que admitir, no es que tiene que agarrar las redes sociales y comenzar a decir esto o lo otro, porque eso no se hace. Oiga bien, eso no se hace. A quien la persona tiene que dar cuenta es al Eterno. ¿Por qué? Y sobre todo, sí, claro, a una comunidad o no sé quién, perfecto, pero el hacer esto y utilizar las redes sociales para esto de cierta manera es una laceración, porque lamentablemente las redes sociales son un caldo de cultivo para diseminar la destrucción y no la restauración, lamentablemente. Y cuando una persona hace teshuvá de verdad, no es el que va a decir que ha cambiado sus palabras, sino sus actitudes. Aunque hay personas, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con eso en lo siguiente. Una persona vive cometiendo errores y pecados. Y la gente condena. Pero el Eterno es tan misericordioso que tiene planes de salvar a ese hombre o esa mujer. Y mientras los hombres, las mujeres y todo el pueblo que lo vive condenando, el Eterno está creando un plan para salvar a esa persona. Y cuando el Eterno comienza a tratar ese plan que salva a esa persona, ¿a dónde viene entonces la conciencia de la gente que en vez de servir, mire, bienaventurado aquellos que el Eterno le da la facultad de hacer teshuvá, lo prepara, lo limpia, hace teshuvá, lo limpia, lo purifica, lo prepara y lo lleva al Gan Edén. Bienaventurados, porque muchos no han tenido esa suerte. Por eso, yo quiero que usted sepa, mi amigo, mi hermano, que me esté escuchando en esta noche, nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. No importa lo caído que usted vea a un hombre, sobre todo, no importa lo caído que usted vea a una mujer, el Eterno siempre tiene oportunidad de salvar a esa persona. Pero ahí hay un elemento muy importante. No es a cualquier persona, sino una persona que a pesar de que quizá usted no lo ve estudiando constantemente, pero una persona que tiene el conocimiento de la Torá. El asunto estriba para usted que está descarriado, para usted que está lejos del Eterno, que no importa lo alejado que usted se encuentre del Eterno, siempre lea la Torá, siempre vea un estudio, siempre estudie, porque el estudio no tiene nada que ver con eso. Lo que sucede es que hay gente que se apartan de una manera tal y que se apartan de todo. Y al apartarse de todo, se separan de todo. Hay gente que se ha apartado, pero no se ha separado. Pero hay gente que se ha separado, pero no se ha apartado. ¿Cómo va a ser? Por eso un trabalengua así mismo es. Hay gente que se ha apartado. ¿Quiénes son la gente que se han apartado, pero no se ha separado? Aquella gente que a pesar de que usted no lo ve, que pertenece a ninguna comunidad, se ha separado de la comunidad o de la vida pública religiosa, se ha separado de ahí, pero no se ha apartado del estudio de la Torá. Siempre vive ahí, siempre vive leyendo, siempre vive mirando un video, siempre vive mirando un programa, siempre vive escudriñando, tratando de entender. Esa persona, el Eterno está trabajando con él. El asunto está en aunque usted se separe, si usted se separó,
pero no se aparte, ¿verdad? No se aparte. Ahora, hay otros que se han apartado y no se han separado. ¿Qué quiere decir eso? Lo contrario, que están en una comunidad, que están haciendo vida religiosa, pero no saben nada de la Torá. No se han separado de la vida pública religiosa, pero se han apartado de la Torá. Otros no se han apartado de la Torá, pero se han separado de la vida comunal. Entonces yo prefiero mejor personas que se separen de la vida comunal, pero que no se aparten de la Torá. Que se mantengan estudiando, porque esa es la garantía. Lo correcto es que usted esté en la comunidad y que esté estudiando la Torá. Pero hay gente que no son así. Ahora, hay gente que se han apartado de la comunidad y se han apartado de la Torá. Y ahí sí es verdad que eso están más fritos que un frito, como decimos por aquí. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Pero mire, dice el libro de Eclesiastés: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. El Eterno sabe la condición de cada persona y el Eterno conoce los corazones y el Eterno sabe quiénes han de ser salvos y quiénes no han de ser salvos. ¿Usted no cree que el Eterno sabe que hay mucha gente que no se ha apartado de la comunidad, pero que se ha apartado de la Torá, que no son nada, están ahí fingiendo, no son nada? Usted no lo ve estudiando, usted no lo ve orando, usted no lo ve en nada. No se han separado de la vida comunal, pero se han apartado de la Torá. Hay gente que no se ha apartado de la Torá, pero se han separado de una vida comunal. Y mucha gente que no pertenece a ninguna comunidad ni nada, pero se mantiene orando en su casa y se mantiene ahí. Entonces, el religioso que lo ve dice, está descarriado. No, más descarriado está usted, que usted no sabe los planes para esa persona. Ahora, hay gente que ni está estudiando la Torá, ni tampoco, y se ha apartado. Los familiares suceden con eso. Los familiares les sucede así. Muchos familiares no se han apartado de la vida comunal porque tienen que quedarse ahí, pero se han apartado de la Torá. Mejor es acercarse de la Torá, que eso es lo que va a darle vida. ¿Usted me entiende lo que le digo? Entonces, la persona tiene que admitir que ha cometido un pecado. Todos pecamos. Todos estamos llamados a rectificar, a hacer tikkun. Es imposible nosotros servir al Eterno en este cuerpo sin pecar. Eso es imposible. Aunque yo sé que hay mucha gente que tendrá un pecadógrafo, que andan verificando a la gente a ver qué cantidad de pecado tiene. Así hay mucha gente religiosa, fanática, que hacían eso en las religiones de donde vienen y creen que aquí es lo mismo. Y son los ejecutores, son los de el tercer Reich espiritual. Son asesinos de las almas. Esos son asesinos de las almas. Esos son persecutores de las almas. Gentes que siempre viven mirando los errores de los demás, pero ellos no ven los errores de ellos. El mundo está lleno de gente así, que ven los errores en todo el mundo menos en ellos mismos. Y son gente que están más perdidos que una cucaracha en medio de un gallinero. Porque como ya yo lo he dicho, aquí nadie ha sido llamado para ser juez. Ahí andan una gente por ahí que se creen que ellos son Pinjá, que quieren ir a ejecutar a todo el mundo. Pinjá, con la espada de Pinjá. Óigame bien, y eso tiene que tener mucho cuidado con eso. Cada persona tiene que hacerse cargo de su alma. Y usted puede ayudar en lo que usted pueda, con un buen consejo, con una plegaria. Nunca condenando a nadie, que nosotros no estamos llamados para condenar a nadie, porque nosotros no somos jueces. Entonces el arrepentimiento es un proceso. Admitir que se ha cometido pecado. Si la persona admite delante del Eterno que ha cometido una falta, que ha cometido un pecado, bien.
Bien, el Eterno es misericordioso para perdonar todas las iniquidades. Segundo, expresar que uno realmente se arrepiente de haber cometido el pecado. Tercero, hacer un compromiso firme de nunca volver a hacerlo. Con eso no quiere decir que uno no cometa errores, pero hay pecados que se cometen que no se pueden volver a cometer. Porque muchas veces suceden por la inmadurez, a veces suceden por la yeserará, a veces suceden sin ninguna intención. Pero cuando usted se para firme y dice, no, esto no va a volver a pasar, un error así no se puede cometer y no vuelve a pasar. Pero hay gente que dice que no, que nunca cambia, nunca, no. Siempre tenemos que tener la tendencia de la que la persona va a cambiar, porque nosotros no somos jueces. Si una persona sin una confesión que incluya estos tres elementos, es imposible lograr una expiación completa, sin importar cuán sincero sea el arrepentimiento en el corazón del pecador. Maimónides discute sobre el tema del arrepentimiento, específicamente en el contexto del día de la expiación. El día de la expiación, Yom Kippur, es un momento de arrepentimiento para todos, tanto la persona individual como la persona, como la congregación. Marca la etapa final del perdón que se le otorga a Israel y por lo tanto todos están comandados a arrepentirse y confesarse en el día de Yom Kippur. La confesión que Israel ha adoptado decir en Yom Kippur es: pero hemos pecado. Y esta es la esencia de la confesión, como dicen las leyes del arrepentimiento. Es sorprendente notar que dos de los tres elementos que el mismo Maimónides declaró como esenciales para la confesión estén ausentes en la confesión de Yom Kippur, que él cita la expresión del arrepentimiento por haber pecado y el compromiso de no repetir el pecado. Si Israel como nación adopta una forma estándar de confesión para cumplir el requerimiento del arrepentimiento de Yom Kippur y lo incorpora en lo que es el rezo público, que deben de ser citados todos los días, entonces ¿cómo es posible que los aspectos más importantes de la confusión estén ausentes? ¿Por qué ahí en las confesiones de Yom Kippur no está la expresión de arrepentimiento por haber pecado y el compromiso de no repetir el pecado? Que esas son dos de las tres cosas. Solo está la confesión. ¿Sabe por qué? Porque primero debemos comprender cuál es el rol que juega la confesión en el proceso del arrepentimiento. Nosotros en Yom Kippur nos confesamos, no confesamos nuestros pecados frente a una persona como un sacerdote, porque no tiene poder para absolverlo, dado que el arrepentimiento ocurre en el corazón. ¿Por qué el rol de tener una confesión? El arrepentimiento está basado en el cambio. Las acciones de una persona se reflejan en sus creencias, su carácter y su personalidad. El arrepentimiento es sobre una o todas de las anteriores. Si enunciamos la petición del perdón del pecador, esta sonaría algo: yo no soy la persona que cometió el pecado, he cambiado y el pecado que cometí ya no expresa la persona que soy. Miro hacia atrás a la persona que cometió el pecado y yo no me reconozco en ella, dado que el nuevo yo no se identifica con el pecado, que es injusto castigarme. ¿Por qué ningún hombre puede perdonar pecados? Porque todo hombre es pecador. La idea de ir que ande un sacerdote a confesar pecado, eso es una tontería y eso es algo absurdo, porque ningún hombre... ¿Y quién absuelve los pecados del sacerdote? Cuando una persona va al confesionario, que usted ve en los medios de comunicación de comedia, usted ve que utilizan eso como un juego, como una chercha, una burla, porque ningún hombre tiene la potestad de perdonarle pecado a ningún hombre. Ningún sacerdote va a perdonar pecado de nadie porque no tiene esa facultad, no tiene esa investidura. Y los hombres de donde se tomó los sacerdotes
La palabra sacerdote, que supuestamente se tomó de la palabra Cohen, que era alusivo a Moshe y a Aarón, el pueblo nunca fue ante Moshe y a Aarón a confesar su pecado. ¿O acaso Moshe tenía un confesionario? Moshe, ay sí, Moshe, dígame, hijo mío, ¿qué te pasa? Moshe, he pecado. Están asueltos tu pecado. No, Moshe no hacía eso. Eso yo no sé de dónde se inventaron ese asunto. Porque el Cohen lo único que hacía era hacer el sacrificio por el pecado del otro. Aarón tampoco tenía un confesionario. Confesionario con Moshe, confesionario con Aarón. Allá va la gente. ¿Cuál de los dos usted iba a confesionarse? Bueno, yo me voy con Moshe. O el otro, no, yo me voy con Aarón. Y ahí dice la escritura que Moshe tenía un confesionario y que se sentó y el pueblo iba a confesarse con Moshe. No. En la Parashá Yitro 17, Moshe dice que se sentaba a juzgar al pueblo, no a confesar, a juzgar al pueblo. Y cuando Yitro ve eso, dice Moshe, espérate ahí, tú te vas a morir, mi hijo. ¿Cómo? Sí, porque tú tienes que delegar hombres que sean sabios y que ellos vayan a juzgar, no a confesar. Entonces yo no sé de dónde el paganismo sacó la idea de ir a confesarse delante de un hombre, porque eso no está en la Biblia, dígame. ¿De dónde sacaron eso? Si la palabra Cohen es de donde viene la palabra sacerdote, ¿de dónde fue que vino esa mentira? Ningún hombre, oye, ni el Papa es un hombre pecador. No tiene autoridad, ni investidura, ni rango para perdonar los pecados de nadie. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Cuando usted, por ejemplo, hace teshuvá, y por eso es que la teshuvá se hace pública, por eso fue que Yohanan decía, hagan teshuvá y apártense de toda iniquidad, y luego hagan tevilá. Y ellos estaban, y Yohanan llamaba al pueblo a ese acto, pero Yohanan tampoco tenía un confesionario frente al río ahí, donde la gente pasaba a confesionarse y después se iba a hacer el tevilá. No, señores. Quien perdona los pecados es el Eterno y a Él es que hay que confesarse. Ahora, usted se debe a un líder, usted tiene un guía espiritual. Oye lo que yo dije, guía espiritual. Y usted cometió un error y usted para sentirse bien, usted lo llama y le dice, yo necesito conversar con usted, dígame, yo cometí esto, yo cometí lo otro. Pero usted le está confesando eso ante su líder, no como que el líder le va a perdonar sus pecados a usted, sino como una manera que el líder interceda por usted. Ahora, si el líder no tiene la capacidad de eso, lo primero que el líder hace, usted está en disciplina. Y comienza a publicarlo en la iglesia y en los lugares y comienza a avergonzar a esa persona. Eso no es líder. Es un asesino de las almas. Es un asesino de las almas, porque eso no se hace. Las faltas de otra persona no se tiran al público, porque eso no edifica. Y eso no es algo que el Eterno se agrade. El único que puede hacer eso es que tiene facultad para poder limpiar esos pecados, y eso es única y exclusivamente el Eterno. Ningún hombre, ninguna mujer tiene facultad de hablar de nadie, ni de condenar a nadie, ni de hablar de los pecados de nadie, porque usted es otro pecador. Y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, capítulo 2, por tanto, eres inexcusable tú, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y yo estoy claro que las cosas hay que corregirlas. Hay que corregirlas. Las cosas malas hay que corregirlas. Oiga, corregirlas. No avergonzar a la gente en público.
No comenzar y agarrar el púlpito o la mesa para agarrar y comenzar a hablar de lo que está pasando el otro hermano y tirarle todo eso en cara. Eso no es. Eso no fue lo que el Eterno nos dijo a nosotros. Por eso es que el restaurador no es todo el mundo. Esto no es para todo el mundo, señores. Eso es lo que dice la Parashá en esta semana. Ese es el concepto de Yom Kippur. Cuando esta declaración se expresa, la realidad interna de quien la enuncia, entonces Elohim la acepta y toma nota de cambio. Pero otra cosa, el Sidur, cuando usted escucha las plegarias de Yom Kippur, nunca dice yo he pecado, dice hemos pecado. ¿Sabe por qué? Porque uno es el pueblo y el pueblo es uno. Cuando hay amor de verdad en los corazones, la teshuvá es por todos. Por eso que cuando la persona ha cambiado y que el pecado ya no refleja su carácter y personalidad, porque hay gente que por más que quieran andar en Kedushá, como ellos son espiritualmente se refleja en su vida. Si una persona tiene como problema de pecado la lashon hará, es una persona que esa lashon hará refleja su carácter. Y usted se da cuenta que a esa persona le gusta cuchichear. Y esa es la debilidad de esa persona y ya usted sabe que usted tiene que cuidarse. Hay otra persona que el pecado de ellos, la debilidad de ellos, es lo material, el dinero. Y usted lo ve con ese afán de dinero. Y ese afán de dinero, ya usted sabe que ese pecado refleja el carácter de él. Usted se da cuenta dónde que está la debilidad de la gente, porque eso está a la luz. Eso está a la luz. Eso no hay que buscar una lupa ni juzgar a nadie. Eso está a la luz. Cuando una gente es débil por la carne, usted lo ve. Si es hombre, usted lo ve mirando, siendo mujeres que van aquí, usted lo ve. El pecado de cada uno de nosotros se refleja en nuestro carácter y en nuestra personalidad. Hay muchos que están muy prudentes, pero hay otros que se evidencian demasiado. Hay otros que su carácter es la ira, que fácilmente por la ira pecan, porque se airan. Y cada uno de nosotros, la falta, la debilidad que nosotros tenemos como seres humanos se refleja muchas veces en nuestros caracteres y en nuestras actitudes. Por más manso que usted lo vea y por más santo que usted lo vea, por eso es que cuando un sacerdote se viste de blanco y está detrás de una sutana, esa persona ha sido enseñada para eso mismo, para no mostrar esas cosas que sí se deben demostrar. Pero mientras usted lo observa y mientras usted convive, y por eso, mientras usted observa a la persona, usted se da cuenta dónde está el problema de esa persona. Sin usted tener que investigar ni nada, porque es que parece que somos carta leída. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, el proceso de cambio, a diferencia del Eterno, nosotros los humanos no podemos ver los corazones de las personas. Pueda que nosotros veamos un carácter o una actitud, pero no podemos ver el corazón. Sino que solo podemos ver sus acciones. Oiga, sus acciones. Y hay personas que no matan ni una mosca, pero te despilfarran con la lengua. Fulano, ese no mata ni una mosca. No mata ni una mosca. Llévate de eso. Ese te despilfarra a ti. Y muy santo, y por más santo que tú lo veas, y por más santa que tú la veas, no te confíes que te despilfarra, te desbarata, te destruye. Entonces, nosotros somos incapaces de tomar en cuenta el arrepentimiento de manera efectiva en el sistema judicial humano. Eso no se puede ventilar en el sistema judicial humano. La mayoría de nosotros sí aprecia la lógica de que el arrepentimiento esté relacionado con el perdón. Por lo general, estamos de acuerdo que la esencia de una persona es su carácter y que de acuerdo a un profundo cambio de carácter en alguien, estamos hablando de una persona completamente nueva. La mayoría de nosotros puede relacionarse con el principio de la expiación. Si un pecador se transforma en una persona completamente nueva, entonces podemos ver la justicia que hay
en excusarlo de tener que sufrir consecuencias. ¿Usted sabe cuál es el problema en este mundo? Que el hombre dice que perdona pero no olvida. Ese es el gran problema de nosotros. Y yo siempre le digo la frase: si usted no tiene misericordia por el que está por debajo de usted, no le pida misericordia que está por encima de usted. Al fin y al cabo, yo siempre he creído que de lo que cada persona tiene que encargarse es de expiar sus propios pecados y de ver cómo se le sirve al Eterno y cómo perfeccionar esos errores en ellos. Entonces nosotros vemos que el arrepentimiento implica modificar nuestras antiguas características de la personalidad. Porque si nosotros no cambiamos en nuestra manera, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, somos impermeables ante el arrepentimiento. Somos incapaces de alterar nuestra altura, nuestro coeficiente intelectual o nuestra edad. Pero sí podemos cambiar nuestro carácter si nos lo proponemos. Cuando nos arrepentimos, estamos cambiando nuestro interior, dejando intacta solo la capa exterior. Y esa capa está a la vista de todos nosotros. Un cambio como este nos transforma completamente en otra persona. Yo quiero que usted sepa que la santidad es mucho más que lo que muchos religiosos se creen por ahí, de una falda larga, una cosa hasta aquí. Eso va mucho más allá. El hombre ve la apariencia, pero el Eterno ve el corazón. Y por eso es que mucha gente no va a entender nunca cómo es que un hombre que era conforme al corazón del Eterno pecaba tanto en el caso del rey David. ¿Cómo es eso? Explíqueme eso. A los sabiondos que me expliquen eso. ¿Cómo es que David era un hombre conforme al corazón del Eterno y pecaba? Y pecó incontablemente que por poco destruye hasta el pueblo. Dígame, ¿por qué? Porque eso es de carácter individual y eso es solo el Eterno que tiene en sus manos la capacidad, el poder de juzgar. Nosotros no podemos modificar nuestra característica de personalidad sin modificar la parte más interna de nuestro ser, deshaciéndonos de nuestro antiguo sistema operativo que estaba a cargo de dirigir nuestros deseos y motivaciones que nos llevaron a cometer ese pecado. Para alejarnos de nuestro yo antiguo, debemos de modificar estos antiguos motivadores y desarrollar un sistema operativo totalmente nuevo que nos conduzca a hacer el bien. Que esa es la dificultad de mucha gente. Ahora, lo que sucede es que mucha gente sale de un lío y se mete en otro. Quizás usted tenga un solo problema y que ese problema es difícil usted deshacerse de él, pero hay gente que el Eterno le ayuda a deshacerse de ese problema e inmediatamente se deshacen de ese problema, entonces buscan otro problema. Y se pasan la vida saltando de problema en problema porque no tienen carácter de decisión y de enfrentar la situación que le va a traer situaciones a su vida. Y eso es algo que la Teshuvá nos enseña. El habla es el único método a nuestra disposición para externalizar nuestro interior. Y es mediante el habla que podemos expresar los sentimientos de nuestro corazón y los pensamientos de nuestra mente. Cuando los expresamos, ellos se vuelven en cierto sentido parte del mundo exterior. Verbalizar nuestros sentimientos y arrepentimiento por medio de confesar nuestros pecados que hemos cometido es nuestra forma de deshacernos de antiguos pensamientos y actitudes. Removemos los sentimientos que nos llevan a cometer nuevos pecados por medio de decir en voz alta. Simbólicamente lo expulsamos de nuestro interior envuelto en un paquete de nuestras palabras. Por eso es que en Yom Kippur usted ve que en esos 40 días de Teshuvá el pueblo judío acostumbra pararse delante de un río donde haya peces, hace la confesión y es una simbología de tirar los pecados al río o tirar los pecados al mar. Y yo digo que no es los pecados que tenemos que lanzar, es nosotros que tenemos que lanzarnos al mar y hacer Teshuvá y hacer Tevilá. Porque usted puede hacer el acto simbólico, pero si no hay una actitud de cambio de aquí será muy difícil. Porque la dificultad de cambiar
en realidad cambiar es difícil. Por lo general nos arrepentimos de nuestras acciones tan pronto como las hemos realizado, pero rara vez tenemos éxito en realmente cambiar a nosotros mismos. Por lo general, repetimos nuestros errores pasados y nos arrepentimos de ello una y otra vez. Y el tercer requisito del arrepentimiento, hacer la resolución de nunca volver a hacerlo, es el punto que por lo general derrota nuestro sincero deseo de querer ser mejores personas. Como sabrá, toda persona posee un computador y si hay algo mal en el sistema operativo, entonces estás en grandes problemas. Necesitamos mucha ayuda para poder cambiar y es aquí donde entra en juego Yom Kippur. Cuando intentamos comprender cómo opera Yom Kippur por medio de observar el servicio del templo, de aplicar los símbolos espirituales de este al corazón del individuo, en Yom Kippur el sumo Cohen ingresaba al santo santuario y realizaba allí precisamente el mismo acto que causó la muerte de los hijos de Aarón, como aparece al principio de la parashá. Hashem le dijo a Moshe: di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo momento al santuario hasta que dentro de la cortina de la cubierta haya sobre cerca del arca, para que no muera, pues en una nube yo habré de parecer sobre la cubierta, dice Levítico capítulo 16. Rashi explica que por qué Elohim racionó la muerte de los hijos de Aarón con el mandamiento de que les restringe a Aarón a la entrada del Santo Santorum. El Rabí Elazar ben Azaría comparó esto con un enfermo a quien le advierte que no debe de comer comida fría ni dormir en un lugar húmedo. Un doctor le dio instrucciones sin mayor explicación, pero un segundo doctor le dijo: a menos que evite la comida fría, los lugares húmedos, vas a morir tal como murió fulano. Y claramente la advertencia del segundo doctor es más efectiva. La primera parte de la parashá de esta semana describe las condiciones especiales necesarias para permitir la entrada anual de Aarón en el Santo Santuario. De ahí en adelante, Aarón se presentaba una vez al año con un cordero, con un carnero, a presentarse, a expiar los pecados del pueblo. Y por eso es que era un intercesor, no que el pueblo iba a confesarse delante de él. Por lo tanto, eso de ir a confesarse ante un padre, eso es algo primero antibíblico y eso es una afrenta delante del Eterno, porque ningún hombre tiene capacidad de confesar pecado. Para hablar un poquito del Santo Santuario, en el lugar santísimo, hay que recordar primero cómo estamos conformados espiritualmente. Nuestra tradición enseña que el alma humana tiene 5 niveles, de los cuales los 3 más bajos están conectados con el ser físico. Estos 3 niveles, lo que nos importan en este análisis, en la base de nuestro ser, somos una Neshama, la cual siempre está conectada a Elohim, a tal nivel que es difícil decir dónde termina la presencia divina y dónde comienza la persona. Por eso es que es difícil nosotros verificar la llenura o cómo la gente está vacía del Eterno, porque es que eso solamente el Eterno es que lo sabe. A pesar de que la Neshama es la base de nuestro ser, nosotros no somos seres conscientes en el nivel de la Neshama. Solo somos conscientes en los 2 niveles básicos de nuestras almas, en el Rúa y en el Nefesh. Pero en la Neshama es el Eterno que opera. Mientras el Rúa de Elohim opera en el Rúa y en el Nefesh, nuestra Neshama entonces está definida en otro renglón. La Neshama está conectada con nuestro Rúa, nuestro yo espiritual, y ahí incide mi carácter, mi decisión, mi libre albedrío y todo eso. Mi libre albedrío tiene que incidir en mi Neshama para conducir mi Neshama al camino correcto que el Eterno quiere que yo conduzca, porque mi Rúa y mi Nefesh están dirigidos por el Eterno, y por eso es que el Eterno dijo que Él es Rúa y a tales adoradores está buscando que le adoren. Por eso todos tenemos una conciencia de nosotros mismos como seres espirituales y podemos imaginarnos viviendo sin nuestros cuerpos
y todos tenemos un sentido de moralidad y del bien y del mal que sabemos que está por sobre las consideraciones materiales. El Rúa está conectado a nuestro Nefesh, que corresponde a la fuerza vital que arde en nuestro interior, que es ese motor que nos guía a la parte materialista de nuestro ser. El Rúa está conectado a mi Nefesh y mi Neshama está conectado al mundo físico. Y como opera el Rúa con la Nefesh, ahí operan el campo de lo que es la presencia del Eterno en nuestra vida. Y nuestra Nefesh, y nuestra Neshama, que forma el carácter de nuestra identidad como ser humano, ahí es donde se aloja prácticamente todo lo que concierne a decisiones netamente del tipo espiritual, como es el libre albedrío, el elegir el bien o elegir el mal. Por eso el templo está formado de la misma forma. El nivel más extremo se llama Azarat, que es donde ofrecían los sacrificios de animales. En este nivel es paralelo al Nefesh. La Azarat está conectada con el Ejial, que es un lugar mucho más profundo espiritual. Y allí no solo se ofrecían sacrificios de animales. En el Ejial se ofrece el incienso, que es donde se encontraba la menorá y el pan sagrado, es el cual se mantenía caliente y fresco desde un Shabbat hasta otro. Y claramente el Eijal era un lugar más espiritual, pero aún teníamos acceso diario a él, de igual que tenemos acceso a nuestra propia espiritualidad, este nivel paralelo al Rúa. Finalmente, la parte más interior del Eijal se encontraba en el Santo Santuorum, una alcoba separada de una cortina, y allí se encontraba el arca sagrada y era el lugar en el cual habita la Shekinah. No teníamos acceso diario a esta parte del templo y la única persona que podía entrar era el sumo Cohen, e incluso él podía ingresar una vez al año. Esta falta de acceso es claramente una expresión existencial de nuestra falta de acceso a nuestra propia Neshamot. Por eso es que el simbolismo es claro. El sumo Cohen entraba al Santo Santuorum en Yom Kippur, que debía ingresar en el nivel de la Neshama, que era el nivel más cerca en donde él se podía acercar, pero no podía llegar en donde estaba el Rúa, ¿verdad? Y en donde estaba donde está el Rúa y donde está la Nefesh, ahí es donde habita la presencia del Eterno. Entonces podemos decir, Neshama es mi cuerpo, donde habita lo físico, pero mi Rúa y mi Nefesh es lo interior, en donde habita la presencia del Eterno. Y eso conforma todo mi ser. Ahora bien, esto por fuera tiene que estar en coordinación con lo que está adentro. Y por eso es que si el Rúa y la Nefesh están contaminados, la regeneración que tiene que tener internamente esa persona no va a producir un cambio. Hay seres humanos que tienen infestado su Rúa y su Nefesh de vicios, de pecado, de todo eso. Cuando una Nefesh y un Rúa está infestado, no puede, eso se percibe por fuera y no logra conectarse con la señal divina. Para que el pecador pueda volver a conectar su Rúa y su Nefesh, tiene que acondicionar su Neshama, para que entonces venga ese cambio desde el Rúa y la Neshama hacia afuera. Desde el Rúa y la Nefesh hasta la Neshama. Por eso es que yo digo que el cambio viene de adentro hacia afuera. Por eso es que el Rúa de Elohim habita en el Nefesh y su Rúa, que es el semillero. El Rúa del hombre es el semillero del Rúa de él.
Si no hay una limpieza espiritual, y eso es lo que la gente le llama limpieza espiritual, hay personas que quieren hacer esa limpieza espiritual de su rúa y su nefesh con agua bendita, con yoga, y eso no limpia nada. Eso al contrario te va a ensuciar más. Lo único que hace que tu ser se limpie, que tu rúa y tu nefesh se limpie, es la teshuvá. Que tú hagas teshuvá, y que ahí es donde comienza la regeneración, desde adentro hacia afuera, para que entonces tu nefesh esté limpia. ¿Me entiendes? Y de ahí se completa el ser. Por eso es que santo, el lugar santísimo, el que estaba compuesto del santo santuorum. Por eso es que este cuerpo representa esos tres niveles. Este nivel de afuera representa el exterior, que tiene contacto con lo físico, pero al igual manera hay que purificarlo con la tevilá. Si lo de adentro, el rúa y el nefesh, están limpios, pero este cuerpo está sucio, no hay una coordinación, y por eso es que tenemos que hacer tevilá, netilá yadaín, tevilá por purificación, tevilá por conversión. Y por eso es que la siguiente parashá trata del tema apartado. No tengo tiempo para seguir explicando estas cosas, pero yo quiero que usted entienda que el Eterno desea que nosotros seamos limpios en nuestro rúa, en nuestro nefesh y en nuestra neshama. Entonces mañana vamos a desglosar estas cosas y vamos a verificar otros elementos. La idea es que usted haga la teshuvá, que su rúa y su nefesh estén coordinados y conectados con la Torah. Nunca se aparte de ahí. Nunca se aparte de ahí. Que su rúa y su nefesh estén siempre conectados a la Torah, aunque su neshama ande por ahí haciendo cosas. Pero nunca permita. Por eso fue que David decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que si en el nivel superior, su rúa y su nefesh, el Eterno se iba de ahí, fracasaba. Entonces, por más perdido que usted vea a la gente por fuera, usted no sabe cómo está por dentro. Mas el Eterno ve a los que están perdidos por dentro, aunque los hombres vean que están salvos por fuera. Ahí le dejo la óptica para que usted analice esa palabra y que usted tenga mucho cuidado a la hora de juzgar a cada persona. Shalom, shalom. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, es uno y único. Shema, Israel, Hashem, Eloheinu, Hashem.
Salmo para Yom Shabbat. Jaler por la bondad de Elohim. Un canto de exaltación, un canto para el día de Shabbat. Es bueno dar toda rabá a Yuhet Bajei y cantar exaltación a su nombre, oh Jaelión, para proclamar en la mañana acerca de tu misericordia y en la noche de tu verdad, a la mediodía del arpa de 10 cuerdas junto con la voz y la lira. Porque el Eterno, tus obras me dan alegría, yo tengo regocijo por lo que tus manos han hecho. Qué grandes son tus obras, oh Eterno, qué tan profundo tus pensamientos. El hombre necio no puede saber, los hombres sin sentido no entienden. Cuando los perversos retoñan como la hierba y todos los obreros de iniquidad prosperan, es así para que sean destruidos eternamente. Barhuet Adonai Jabeborá, Barhuet Jabeborá Leolam Baed, Baruch Adonai Leolam Baed. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás.